Bueno, gracias, profe. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase de hoy, que es una clase especial, con un invitado especial, que es el licenciado Martín Formía, porque bueno, en el espacio Hábitat y Desarrollo Territorial venimos pensando de alguna manera tocar esta temática, no encontramos de qué manera hacerlo y a partir del Precongreso de Desarrollo y escucharlo a Martín, que fue estudiante de la carrera, hoy es graduado, está trabajando en Salta, nos va a contar un poco de su experiencia por allá, y a partir del Precongreso de Desarrollo, este acercamiento de Martín a la carrera nuevamente, nos pareció con Caro que estaría buenísimo que se sume a charlar con nosotros y a compartir. Este espacio sería uno de los últimos de la asignatura como temática nueva, si se quiere, para después lanzar el trabajo integrador final. Así que bueno, nos parecía que era un buen cierre de temáticas que hemos abordado, que ahora Martín te vamos a contar brevemente por dónde hemos andado, en qué temáticas y qué debates hemos tenido con el grupo, para que después puedas hacer tu presentación. Así que bienvenido. No, gracias, muchas gracias Javi, muchas gracias Caro. La verdad que, bueno, fue este último mes impresionante el regreso que he tenido a la licenciatura de Desarrollo Local. Desde que me fui, bueno, ahí, para quienes no me conocen, yo terminé la carrera en 2015 y hace el 2016 que estoy en Salta, trabajando con una beca CONICET. Y bueno, desde ahí que no volví a tener como un acercamiento, aunque sea mínimo, a la licenciatura de Desarrollo Local. Y bueno, con la participación en el precongreso y esta invitación que me han hecho Caro y Javi, la verdad que me pone muy, muy contento. Y me encanta el nombre de esta materia, Hábitat Desarrollo Territorial. Me parece fantástica. Creo que cuando yo estaba cursando no existía, sino era una que seguro la hacía como optativa. Así que buenísimo y bueno, muchas gracias y encantado de estar acá. Qué lindo. Para nosotros es un gusto tenerlo Martín acá y que nos pueda contar también toda su experiencia y todo el laburo que viene haciendo. Así que, bueno, nada, yo no les quiero robar tiempo, les quiero escuchar. Dale, bueno, sí, simplemente un paneo muy general de lo que veníamos trabajando. Nosotros años a años en la materia, Martín, en Hábitat de Desarrollo Territorial vamos como sumando algún tema, tocando algún tópico de hábitat y siempre esta temática vinculada al buen vivir, vinculada a una relación con territorio, si se quiere, diferente a las miradas tradicionales, era como un temita pendiente, que no lo llegamos a incorporar. Sí hemos incorporado muy fuertemente el tema del derecho a la ciudad, sí muy fuertemente hemos incorporado las nuevas temáticas que Caro incorpora con el tema del urbanismo feminista y la mirada de la ciudad del cuidado, del territorio del cuidado, que está muy buena, como nuevas miradas que van como emergiendo y que de alguna manera se van posicionando en los debates a nivel global, y en cada territorio a su manera, en su modo. También vemos algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión del hábitat, de cómo encararlo desde un gobierno local. Vemos algunos aspectos que tienen que ver con los conflictos vinculados al ambiente y de cómo operacionalizar a partir de ciertas herramientas, procesos para llevar adelante esos conflictos. Y bueno, y este tema que vamos a trabajar hoy nos parece bárbaro como para de alguna manera ir cerrando por lo menos un ciclo de temas que hemos abordado en la materia y que nos parecía bárbaro poder incorporar con alguna lectura de caso y de una situación de lo que vos vivís allá en el norte del país, que es una realidad bastante distinta, creo yo, a lo que vivimos acá en la Pampa Gringa, en esta zona de la provincia de Córdoba, ya sea cerca de la ciudad de Córdoba o cerca de Villa María, ¿no? Como una zona que tiene ciertos rasgos particulares y que son bastante distintos a los que seguramente vos vivenciás allá en Salta.
y que nos interesaba, bueno, incorporar esa mirada, sumar alguna bibliografía para que los estudiantes puedan leer, para que nosotros también como profes con Caro podamos incorporar al espacio curricular y que, bueno, que sea rico la experiencia y un poquito el debate de este tema. Buenísimo, sí. Sí, la verdad que bueno, hace ya unos cuantos años que viene emergiendo de alguna manera eh, cierta reivindicación de algunos grupos sociales rurales, urbanos también, pero bueno, eh, yo estoy trabajando más con grupos rurales, sobre todo campesinos indígenas, y hay como cierta reivindicación a cuestiones étnicas, culturales, de diversos derechos, y sobre todo en relación a la tierra, al uso de la tierra, ¿no? Y a un derecho de propiedad comunitaria de la tierra. Entonces, bueno, voy a presentar acá voy a poner en modo presentación, eh, a ver si funciona, porque a veces se suele trabar. Pero bueno, mientras voy comentando que desde que terminé carrera me sale una beca del CONICET y con un proyecto que era para trabajar problemáticas territoriales en zonas indígenas de la provincia de Salta. Era como una cuestión muy general mi proyecto. Ahí se ve, perdón. Sí, sí. Sí, se ve, perfecto. Bueno, Fíjate, Martín, si podés poner en modo presentación, a ver si se puede un poquito más grande. ahí vamos. Ahí está en presentación, no sé si se ve grande o no. 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 Bueno, lo voy No, a igual, poner, si no, volvé al otro de que se ve un poco, se ve mejor. lo voy a poner en PDF porque es algo que ya me ha pasado. Sí, a mí también. O por ahí empezás a dar y uno va hablando, cambia de diapositiva y en la pantalla no te cambia de diapositiva. Tal cual. Lo tengo acá en PDF, capaz que se ve mejor. Ahí vamos, ¿eh? Sí, tranquilo. Lo que te quería contar, Martín, que en realidad la optativa yo creo que tiene el tiempo que vos te fuiste, desde que te fuiste más o menos, porque no es que la armamos más o menos con, bueno, el Javi, le estaba la Leti Guzmán también en el principio, y Ajá. también fue ahí 2016, Javi, ¿no? Sí, yo creo que sí, fue por ahí, fue cerquita de cuando vos te terminaste la carrera, Te Martín. recibiste, ¿sí? Bueno, ¿ahí se ve o no? Sí, ahí sí, genial. Ahí estamos. Entonces les presento este proyecto más en términos generales, pero yo no sabía muy bien, no, la verdad que no conocía muy bien la situación en Salta y sobre todo de las comunidades indígenas de una zona de Salta que es conocida como el Chaco salteño, que es, que es la zona más hacia el este de la provincia. Eh, y bueno, me contacto con una fundación, que es la Fundación Deuda Interna, que yo sabía que ellos estaban trabajando por esta zona, me invitan a un viaje, y en ese viaje donde yo ya conozco como algunas particularidades, y un proyecto comunitario en una comunidad del pueblo Wichí, que lo llaman Universidad del Monte. Es un proyecto que organiza un grupo de esta comunidad que se llama Misión Chaqueña, que está en el municipio de Embarcación, que limita con el río Bermejo. Y bueno, yo cuando me hablan de este proyecto, de esta idea, y conozco a la gente de ahí, ya mi proyecto del CONICET lo empiezo a encarar a partir de este proyecto comunitario de la Universidad del Monte. Entonces a partir de ahí, bueno, empiezo como a preguntar, a indagar a la gente de este proyecto,
de la Universidad del Monte, a ver qué cosas, primero si les parecía que yo pudiera trabajar con ellos en algunas cuestiones vinculadas a problemáticas territoriales, y por otro lado, para ver qué cosas, ¿no? Realmente a ellos les podrían servir y cosas que les fuera útil, ¿no? Entonces, esta llegada por ahí al territorio, a esta comunidad, me pareció como muy importante y fundamental, de poder trabajar un proyecto que, si bien en términos generales ya estaba elaborado, en términos específicos se pudo corregir y encauzar a partir de algunos objetivos de este proyecto comunitario que es la Universidad del Monte. La Universidad del Monte nace en el 2010, más o menos, como un proyecto para defender, resguardar, promover y difundir conocimientos, prácticas y saberes y derechos del pueblo wichí. Como les comentaba recién, esta Universidad del Monte está en este municipio de Embarcación, que forma parte de este territorio conocido como el Chaco Salteño. Que el Chaco Salteño, bueno, comparte algunas características socioambientales junto a sectores de la provincia de Formosa, de Chaco, de Santiago del Estero, incluso norte de Córdoba, y bueno, también partes del sur de Bolivia y del sur de Paraguay. Y una de las características que tiene es que una amplia biodiversidad socioambiental, ya sea por su naturaleza, hay una diversidad de árboles, plantas, animales, aves, realmente impresionante. Y también una diversidad étnica, porque es un territorio donde conviven diferentes pueblos indígenas. Entre ellos Wichí, que es con los que yo estoy trabajando actualmente. También hay otros pueblos, Chorote, Churupí, Chané, Guaraní, Huenayec, Lojis, Cuom, y bueno, algunos más que todavía están en procesos de ser reconocidos por el Estado argentino. Bien, les voy a mostrar algunas fotitos del lugar, como para ir ambientándonos un poco. Me parece que esto es fundamental, ver un poco cuál es el contexto. Bueno, esta comunidad y el proyecto de la Universidad del Monte está en una zona que limita sobre el río Bermejo. Y bueno, como les decía, es una zona de una diversidad ambiental impresionante, bueno, con árboles de algarrobas, de quebracho, de mucho palo santo, bueno, diferentes tipos de aves, animales. Este es un bonito cardenal. Y bueno, esto es parte ya de lo que tiene que ver con las actividades económicas y rutinarias de la zona. Esta es un taller de carpintería y artesanía que hay en la comunidad de Misión Chaqueña. En esta comunidad hay muchísimos artesanos y artesanas que trabajan mucho la madera y algunas fibras vegetales. Y bueno, hacen muchas artesanías con animalitos, aves, luego algunos elementos de cocina como cucharas, tenedores y todas estas cuestiones. Es una zona donde la mayoría de las viviendas están hechas con estos adobes de barro, cuestión que es muy importante también porque es una zona que en verano hace muchísimo calor. Hay momentos que la temperatura llega a 50 grados, sobre todo desde diciembre hasta marzo, abril. Es una zona muy calurosa, de mucha lluvia en esa época, pero luego hay una sequía impresionante de marzo hasta esta fecha. Y bueno, y en estos territorios ya se empiezan a ver cómo distintos usos
del monte, del territorio, por parte de las comunidades indígenas y también de algunos grupos económicos de poder que hay en toda esta zona. Que un poco en eso, en esta dualidad, es donde yo quiero empezar a indagar acerca de la vida de las comunidades indígenas, pero a partir de esta diferencia o estos conflictos que hay con el uso y el acceso al monte. Y bueno, pasamos del monte a las propiedades privadas, a sectores de desmontes y un montón de fincas que hay en toda esta zona. Bien, un poco lo que yo empiezo a ver es que en todo este territorio del Chaco Salteño, no solamente en el municipio de Embarcación y en la comunidad de Misión Chaqueña, que es donde estoy trabajando, sobre todo a partir de la década del 90 empieza a haber como un incremento muy fuerte de la superficie sembrada. Acá puede verse fácilmente en este gráfico cómo a partir de la década del 90 y sobre todo a partir del 96, 97, empieza a incrementarse la superficie sembrada y principalmente por la soja. Es una zona que históricamente se ha sembrado mucho poroto, pero de la década del 90, bueno, con este boom de la soja, empieza a haber muchísimo desmonte y muchísima superficie sembrada. Que este dato, si uno lo ve así por sí solo, bueno, uno podría preguntarse rápidamente si esto no es un factor positivo, digamos, en términos económicos, de que haya crecido tanto. Si usted ve la cifra, es más o menos como un 400% de la década del 80 hasta la temporada 2017, que aumenta la superficie sembrada. Pero bueno, esto comparándolo con este otro gráfico, ahí vemos que en realidad ya empiezan a aparecer algunos factores no tan positivos de este incremento de la superficie sembrada. Y bueno, estos son los desmontes que ocurren en el Chaco Salteño desde el 2001 hasta, bueno, ahí está mal, en realidad es hasta el 2019, que se han desmontado alrededor de 1.100.000 hectáreas. Esto la verdad que es un dato muy significativo y bueno, comparándolo con este uso diverso que tienen las comunidades campesinas e indígenas del monte, bueno, es un factor muy preocupante y muy negativo. Ahí vemos que en el 2007, 2008 se aprueba la ley de bosque y bueno, esto sí marcó una tendencia hacia la baja, pero sin embargo los desmontes fueron ocurriendo y fueron ocurriendo no solamente en zonas protegidas, que esta ley de bosque caracteriza por colores a una zona donde se pueden desmontar y zonas donde no se pueden desmontar, y particularmente en esta zona la mayoría de los desmontes están en zonas amarillas y zonas rojas, que es donde está prohibido desmontar. Y es donde principalmente habitan estas poblaciones campesinos indígenas. Y bueno, esta es otra imagen para comparar, de imagen satelital del año 84 y del 2020, de toda esta zona del municipio de Embarcación, donde se ve claramente las manchas de desmontes. Bien. En este contexto es que surge este proyecto de la Universidad del Monte, que va a tener como unos 4 o 5 objetivos principales, que por un lado es la producción de alimentos, medicinas y artesanías de una forma más respetuosa con la naturaleza. Por otro lado, el reconocimiento de derechos y de acceso a unos servicios fundamentales que no están garantizados todavía en estos territorios, principalmente el agua. Hay mucho problema de acceso al agua. También, como hay muchos problemas, también hay mucho trabajo de la gente del lugar que ha aprendido a hacer pozos de agua
y bueno, de alguna manera se las arreglan con alguna fundación o algunas donaciones que por ahí consiguen algunas bombas y algunos materiales, logran hacer algunos pozos de agua para poder tener agua. Pero bueno, el tema del agua, el agua segura, es un tema muy sensible a las comunidades de la zona. Y bueno, ni hablar de cuestiones vinculadas a la salud. Hay muy pocos centros de salud en todas las comunidades, no hay ambulancia, el acceso a los caminos es muy difícil para poder trasladarse, por ejemplo, de estas comunidades que están más metidas al monte hacia algunas ciudades donde ya tienen hospitales, sobre todo en la temporada de verano, con la lluvia es casi imposible poder moverse. Y bueno, otro de los objetivos tiene que ver con la defensa territorial y poder llegar a tener títulos de propiedad comunitaria de la tierra, que esa es otra cuestión que también yo empecé como a indagar un poco en este proyecto. Y el otro objetivo por ahí con lo que están trabajando en la Universidad del Monte es con la investigación comunitaria de algunos saberes y también de un trabajo que vienen haciendo sobre investigación del genocidio. Porque en esta zona, tal como ocurrió en la Patagonia, como la campaña del desierto, también existió en la misma época la campaña del Chaco, y si bien no hay muchos registros de grandes matanzas, sí hay algunas matanzas que se están empezando a investigar, y bueno, también fue como mucha utilización de mano de obra para unos ingenios azucareros y bueno, mucha explotación de esta mano de obra, ¿no? Y la Universidad del Monte es un proyecto que, si bien es comunitario, surge de esta comunidad indígena Wichí de Misión Chaqueña en el 2010. A partir de entonces se empiezan a vincular algunas organizaciones sociales y fundaciones externas a la universidad. Y se suman otros actores, como la Fundación Deuda Interna, que trabaja proyectos sobre todo vinculados a la salud y al agua. Bueno, hay una fundación que se llama URDIR, que trabaja con cuestiones de artesanía. Hay un espacio de comercialización de artesanías de comunidades indígenas que se llama Vincularte, que tiene un local acá en la ciudad de Salta. Por ahí si alguien tiene la oportunidad de visitar Salta, les recomiendo este lugar porque trabajan bajo el principio de la economía social y solidaria y ayudan a comercializar las artesanías que vienen del monte y de estas comunidades. Bueno, la Garganta Poderosa también se ha sumado en el último tiempo, sobre todo en el tiempo de la pandemia, para apoyar, sobre todo en cuestiones de merenderos y comedores. Y bueno, últimamente yo me sumo con un proyecto doctoral dentro de un instituto del CONICET, que es el ICSO, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, y también hace un par de años que se está reforzando un vínculo con la Universidad Nacional de Salta para trabajar en algunos proyectos. Bueno, estos son algunos proyectos que se vienen trabajando desde el 2010 hasta ahora, que tienen que ver con el acceso al agua, con la elaboración de algunos pozos, trabajo de apicultura, de siembra de ciertas hortalizas, tomates, zapallo, sandía, melón, bueno, algunos trabajos de comedores, merenderos, bueno, la comercialización de artesanías que les comentaba recién. Hay un convenio, esto es muy reciente, de hace un año y se sigue trabajando, que es sobre el procesamiento de la algarroba para poder recolectar y procesar harina de algarroba para hacer distintos alimentos. Bueno, con la Universidad Nacional de Salta se presentaron dos proyectos de extensión
que se empiezan a trabajar este año, uno relacionado a derechos humanos y otro relacionado a salud intercultural. Este es un proyecto más desde la arquitectura, que se sumaron a unos voluntarios desde la arquitectura para trabajar en un espacio físico para esta Universidad del Monte. Que, bueno, esto no les comenté, pero desde el 2010 que empieza a surgir esta Universidad del Monte, nunca se contó con un espacio físico. Y bueno, todos los talleres relacionados a artesanías y danzas y todo lo relacionado a conocimiento y saberes locales se hacían al aire libre en un espacio determinado. Y hace unos 3 años se está trabajando en este proyecto para tener un espacio físico, y bueno, ahí se hizo un diseño a partir del estudio de algunas viviendas tradicionales, que se lo vinculó con este animal endémico de la zona, que es el quirquincho, que es un animal muy respetado por la gente del lugar. Se lo utiliza como alimento históricamente, pero también como medicina. Y bueno, a partir de esa conjunción entre este animal y las viviendas tradicionales, se llegó a este diseño, una especie de domo, que lo llamaron el quirquincho, y bueno, está ahí en proceso de construcción. Y bueno, en todo este contexto es que yo me sumo en el 2016, a partir de conocer toda esta historia de la Universidad del Monte y de las comunidades wichí de la zona, es que me integro a este proyecto y bueno, empezamos a trabajar en diferentes aspectos. Y principalmente, bueno, yo ahí Javier se acordará. Javier fue mi director de tesis allá por el 2015, del trabajo final de grado, y yo por ese entonces ya empezaba a trabajar con la comunidad tica del pueblo Comechingón, ahí de la zona de Vialema-C, también en problemáticas territoriales, y vinculados al uso de estas herramientas que son el mapeo colectivo y los sistemas de información geográfica. Entonces, cuando yo me acerco a este proyecto de la Universidad del Monte, les muestro todo el trabajo que había hecho en estos otros territorios, y bueno, empezamos a trabajar a partir de estas herramientas. Y la idea era hacer todo un mapeo colectivo para identificar estos 3 aspectos: saberes locales en torno al uso de ciertos recursos naturales o bienes comunes, como yo los empiezo a nombrar después, presentes en el monte, o sea, de qué manera y para qué usan ciertas zonas del monte y ciertos bienes, como ya sea plantas y árboles, como animales. El segundo aspecto que empezamos a indagar tiene que ver con las dificultades para acceder a estos bienes del monte, principalmente porque cada vez hay más zonas alambradas, cada vez hay más desmontes. Y por otro lado, cuáles son las acciones colectivas que estos grupos empiezan a desarrollar para defender su derecho y para defender el acceso al monte. Estos 3 aspectos de alguna manera conforman lo que a raíz de algunas bibliografías y algunos marcos teóricos se lo nombra como conflictualidad territorial, a partir de ver cuáles son estos diferentes usos del monte de las comunidades indígenas y cuáles son los usos del monte o de la tierra de algunos actores de poder. Y esto tiene que ver también con la territorialidad. De alguna manera, la territorialidad implica también relaciones de poder e implica también relaciones
conflictivas. Entonces, todos estos aspectos de alguna manera conforman lo que es la territorialidad wichí. Y bueno, la perspectiva de trabajo de este proyecto tiene que ver con una perspectiva más participativa y desde la investigación-acción, donde si bien hay un proyecto y hay una tesis doctoral que en algún momento se tendrá que hacer, también desde esta investigación-acción se propone tener algunos resultados y algunas herramientas que les pueda ser útil, ¿no? Ya sea para el reconocimiento territorial como para sus objetivos de su propia Universidad del Monte. Entonces, bueno, este trabajo de mapeo colectivo consistió como de varias etapas. Una primera etapa bueno, de acuerdos y de poder establecer algunos objetivos. Una segunda etapa que implicó hacer un mapa, ahí se ve bajito, un mapa así nomás en papel, a ojo, sobre algunos lugares que para ellos es importantes dentro de su territorio. El tercer momento fue hacer estos transectos, estos recorridos por el monte, así que íbamos ahí con el GPS y marcando punto por puntos, cosas importantes bueno, que ellos indicaban que era para ellos. Y el cuarto momento, por ahí de los más interesantes, más importantes y bueno, que más disfrutamos también ambos, fue el análisis de todos estos aspectos, ¿no? Entonces, todos estos datos relevados se fueron cargando a un sistema de información geográfica y después lo cruzamos con otros datos como algunas imágenes satelitales, por ejemplo, y bueno, a partir de ahí salían unos análisis territoriales impresionantes de la gente. Entonces esta combinación del mapeo colectivo con los sistemas de información geográfica tiene como un potencial muy, muy grande. Y bueno, estas son algunas cuestiones, ya algunos resultados que empezamos a ver. Esto es es toda la zona este del municipio de Embarcación. Acá está la ciudad de Embarcación y a unos 40 kilómetros está la comunidad de Misión Chaqueña, que es donde está este proyecto de Universidad del Monte. Ahí se puede ver en color verde, son las comunidades que tienen la propiedad de la tierra. Los puntitos negros con ese círculo blanco son las comunidades indígenas y las zonas rojas son las cédulas parcelarias privadas. Entonces es impresionante como solamente hay unas 3, 4, no más de 5 comunidades en esta zona que tienen la propiedad de la tierra. Y bueno, hay como en total solamente en esta zona hay 32 comunidades y bueno, la gran mayoría no tiene ni siquiera su derecho a la tierra, ¿no? Ahora voy a retomar esto en un ratito porque si bien estas 4 o 5 comunidades que tienen la propiedad comunitaria de la tierra, ya vamos a ver que las cédulas parcelarias que a ellos les pertenecen es muy, muy limitada de acuerdo al uso que ellos hacen del territorio. Acá está esto lo que les comentaba. Esto es parte de este trabajo de mapeo colectivo que bueno, todavía está en proceso y falta terminar algunas cuestiones. Pero miren, hay una parte que se ve más en verde oscuro. Esa es la comunidad de Misión Chaqueña. Ellos tienen la titularidad de la tierra, que son algo así como 900 hectáreas, pero a través de este trabajo de mapeo colectivo empezamos a marcar
estos usos que ellos hacen del territorio, de su monte, ya sea para ir a buscar algún alimento, ya sea animales o frutos del monte, que hay muchísimos, ya sea para ir a buscar algunas plantas para uso medicinal o algunas plantas para elaborar artesanías o bolsitos que ellos utilizan. Eh, También algunas maderas, sobre todo maderas ya secas y caídas que se caen con el tiempo para hacer algunas artesanías. Bueno, hay zonas que son enterratorios o cementerios ya muy antiguos que quedaron ya en propiedad privada. Eso que se ve en rojo es la propiedad ya privada. Eh, y bueno, un montón de cuestiones más, lugares donde hacían ciertas ceremonias, ya sea para danzas o ceremonias medicinales o algunas festividades. Era muy común que hagan la fiesta de la loja, esta bebida que se hace a partir del fermento de la garroba. Bueno, senderos para llegar al río, para ir a pescar o para ir a buscar ciertas plantas que están solamente en zonas ribereñas y así, etcétera, etcétera. Y puede verse como su parcela que tienen ellos no les alcanza para poder hacer todos estos recorridos y este uso del monte bueno, que es anterior a que estas empresas o fincas privadas se instalen en el lugar. Bueno, esto es otra cuestión que surgió también de todo este trabajo de mapeo que tiene que ver con los desmontes. Todos estos son desmontes ocurridos desde el año 76 hasta el 2019. Y bueno, como pueden ver, desde Embarcación, ahí que ustedes ven hacia la izquierda, que ya es una ciudad grande, que está sobre la ruta nacional 34, hasta Misión Chaqueña, está prácticamente todo desmontado con algunos claros verdes. Pero a partir de Misión Chaqueña, hacia el este y hacia el río Bermejo, todavía hay bosque que es importante defender. Entonces me parece que lo que se está haciendo con esta Universidad del Monte es fundamental para poder defender lo poco o mucho, de acuerdo a cómo se vea, de monte que queda. Y bueno, la mayoría de estos desmontes, como les explicaba hace un rato, ocurren en zonas que están protegidas por la ley de bosque. Esto que se ven cuadraditos así celeste, son desmontes que están en zona amarilla y que son zonas protegidas. Y bueno, desde esta perspectiva de la investigación-acción, también se logró hacer con todo este trabajo de mapeo, a partir de este trabajo de mapeo colectivo, empezamos a ver los diferentes usos que hay del monte y específicamente de algunas plantas. Entonces nos ocurrió sacar un librito que bueno, se lo llamó Natuye Laka Taji, mi traducción es muy mala, pero que significa cuidemos nuestro monte, y bueno, tiene que ver con todo un trabajo de todo un año de registro de un montón de plantas y árboles y sus diferentes usos. El librito, como no nos dio para hacerlo tan grande, bueno, creo que hay alrededor de 50 plantas, no hay más que eso, pero esperemos poder hacer otra segunda edición. Y bueno, estos usos están clasificados en usos medicinales, en uso para artesanía y en uso para alimento también. Y bueno, a partir de toda esta vinculación, de todos estos actores que giran alrededor
de la Universidad del Monte desde el 2010 y bueno, a partir de mi incorporación en el 2016, nos queda como desafío entre todos los actores que estamos ahí trabajando, consolidar esta red interactoral, que si bien trabajamos de forma articulada en algunas cuestiones muy particulares, todavía nos falta como profundizar esta red bueno, para seguir trabajando y para seguir defendiendo este monte, ¿no? Y bueno, ahora por ello les quería compartir, quizá lo charlamos después en un rato, algunas bibliografías por ahí que yo he estado utilizando y que me parecen muy, muy importantes. Bueno, por un lado, estos son algunos conceptos que yo vengo trabajando de bienes comunes, bueno, de conflictualidad territorial y desarrollo territorial, sobre extractivismo y buen vivir, algo bueno, de agronegocio, de actores económicos de poder, sobre mapeo y SIG participativo, que también hay bastante, bueno, sobre saberes locales también, estoy trabajando ahí un poquito, pero bueno, hay como mucho material que se puede recomendar, y todo siempre desde el eje de la cuestión territorial, ¿no? Territorial y la territorialidad. Quizás no tanto desde el buen vivir, quizás sí lo tomo un poquito, pero bueno, el buen vivir por ahí es un concepto que surge también de algunos pueblos indígenas más andinos, de Ecuador y de Bolivia y de Perú, que si bien se está utilizando muchísimo en la academia últimamente, tampoco es como un concepto que lo use, ¿no? la misma gente de las comunidades. Es más bien como un concepto que por ahí nosotros tendemos a utilizar para ordenar algunas cuestiones teóricas, porque bueno, la academia necesita de eso y me parece que está bien, pero yo por ahí trato como de encontrarle la vuelta para ver cuál es el concepto por ahí de territorio o de monte que las comunidades por ahí utilizan más, ¿no? Entonces, bueno, un poco esto, así a grandes rasgos, es lo que vengo trabajando con la beca del CONICET. Y bueno, es como un caso muy, muy específico, muy, muy particular de esta zona. El Chaco salteño y el pueblo Wichí, bueno, es toda una zona que va desde bien el norte, del Pilcomayo, el límite con Paraguay y Bolivia, hasta el sur de Salta. Son como unos fácil 500, 600 kilómetros en línea recta. Entonces, dentro del Chaco salteño también hay como una diversidad muy grande. Hay zonas más húmedas, hay zonas más secas, hay zonas donde conviven diferentes pueblos, eh, hay zonas o comunidades que son campesinas e indígenas, hay otras zonas que por cuestiones históricas todavía hay como muchas diferencias entre poblaciones campesinas o criollas, como le llaman aquí, y poblaciones indígenas, todavía hay como algunas diferencias ahí, aunque los dos grupos sociales la están pasando verdaderamente mal, estos desmontes que son principalmente de grandes empresas, de grandes grupos de poder, no ve estas diferencias y bueno, ataca a todos por igual, ¿no? Entonces, bueno, este es un caso muy, muy particular de esta zona y bueno, eso es lo que traigo a compartirles y bueno, esperemos que se abra un poquito el diálogo ahora, a ver en qué cuestiones podemos indagar, especificar y profundizar un poquito más.
Bien, muy bueno, Martín. Yo me quedé ahí, me anoté varios conceptos que fuiste trabajando y mostrando que me parece que están claves, que son claves. Pero bueno, no sé, a los chicos y chicas ahí también, escucharlos. Sí, a mí me pareció súper bueno también, súper interesante. Eh, Algo que me quedó como muy, como, algo como, digamos, como muy rico de lo que puso Martín, fue un poco el tema de la distribución espacial, de cómo se va reconfigurando el territorio a partir de, digamos, de las propias dinámicas de los actores, eh, y cómo van interactuando de forma tal que hasta incluso arman una propia territorialidad adentro de un propio territorio. Entonces eso también me pareció súper valioso y, y, bueno, también me gustó mucho cómo fue, bueno, justamente en eso que está presentando, cómo está todo bien delimitado, detallado, que se puede observar, que se puede como jugar también un poco ahí con los conceptos, visualizarlos. Eh, bueno, me parece súper súper interesante. Sí, esto de la... no puedo ver, acá está. Esto de la territorialidad dentro de un territorio tal cual. También acá en Misión Chaqueña, que es una de las comunidades más grandes, una comunidad wichí más grande que hay, al menos en la provincia de Salta, creo que la más grande, son alrededor de 5.000 habitantes. También hay diferencias dentro de ellos, como ocurre, como es lógico que ocurra. Hay distintos grupos trabajando en diferentes proyectos, pero bueno, hay algunos puntos de coincidencia y que bueno, que tiene que ver con esto de poder cuidar el monte y de poder acceder a ciertos derechos fundamentales. Y bueno, acá es donde esta territorialidad se cruza, ¿no? Eh, bueno, no sé si hay más, tiene algo para preguntar, para... No, yo quería rescatar estos dos conceptos que me parecían importantes, el de biodiversidad socioambiental, que fue el primero que vi, y después la bioculturalidad, lo biocultural, que después veía en la bibliografía, pero me parece que son dos conceptos interesantes para traerlos acá a discutir y hacernos Sí, como parte también, ¿no? sí, lo de patrimonio biocultural es un concepto que por ahí lo conocí en México se trabaja mucho. Eh, bueno, este libro de la memoria biocultural se lo súper recomiendo porque está muy bueno, de Víctor Toledo y Barrera. Eh, y es un concepto que por ahí poco a poco lo empiezo a incorporar y que bueno, esta relación naturaleza, sociedad y cultura, me parece que es fundamental entenderla como un todo y no y no con cuestiones separadas, ¿no? Un poco de ahí viene este concepto del patrimonio o la memoria biocultural. Sí, y entenderla como un todo respetable, digamos, no como un todo de que avasalla la sociedad por encima del ambiente, eso me parece también importante. Por eso me había marcado mucho de biodiversidad socioambiental, digamos, y todo el trabajo, cómo lo vas desarrollando en ese sentido. Y otras preguntas que se me ocurrían a mí, pero también, bueno, esto está bueno que puedan ir participando. ¿Cómo te fue con la participación? Nosotros en algunos de los temas que vamos trabajando a lo largo de la espacio curricular, nos interesa siempre como, bueno, esas metodologías participativas que dan voz a los habitantes para, bueno, saber hacer esto, un diálogo de saberes tal vez, pero bueno, no sé cómo eso, cómo te fue, cómo les cayó la idea del mapeo colectivo, bueno, que cuentes esa parte. Sí, me parece, bueno, es una muy buena pregunta y es un gran tema lo de la participación, porque muchas veces hablamos, bueno, de proyectos participativos o tesis participativas,
y la verdad que bueno, es muy difícil, o sea, hay ciertas cuestiones que por ahí hay que trabajarlas con mucho cuidado, con mucha sensibilidad. A mí me costó todo, como todo un año bueno, de estar ahí, de ir al lugar, de ir al territorio, de conocernos, de cómo entrar en esta confianza, porque también hay mucho manejo de hace muchos años, sobre todo en estos territorios y en estas comunidades, eh, con muchas fundaciones y también, bueno, hay responsabilidad compartida, ¿no? De ciertas instituciones, fundaciones y gobiernos eh, que llegan a estos territorios, que llegan a estas poblaciones con una mirada muy centralista eh, y de mucha superioridad y con esta mirada muy bueno, de venir a dar donaciones porque las comunidades le están pasando mal, porque escucharon que le están pasando mal, y hay como una cuestión muy excesivamente caritativa, por así decirlo, y no está tan bueno porque mucha gente llega por ahí con buenísimas intenciones, que me parece perfecto, se llega y se dejan cosas y esto ya la gente de ahí, bueno, al principio lo veía bien y ya ahora es como un conflicto para ellos, porque bueno, no pueden decirle no a las donaciones, pero después hacia el interior de una comunidad es muy difícil poder resolver a dónde se destinan estas donaciones, y bueno, hay como mucho conflicto con esto. Entonces, a raíz de todo esto, yo trabajé como todo un año en poder entrar en esta confianza y bueno, fui como muy directo de decirle de que mi aporte puede ser esto, que si ustedes quieren podemos trabajar de esta manera, con lo que ustedes vean que le hace falta y demás, y bueno, eso me facilitó un poco. También me facilitó entrar a un proyecto que ya venía con cierto funcionamiento, y me parece que esto también es fundamental, que a la hora de hacer una tesis o cualquier otro proyecto, poder buscar esos espacios ya medianamente organizados para que de algún modo facilite, ¿no? el trabajo tanto de la gente que va de afuera como los que ya forman parte del territorio, ¿no? Entonces, bueno, de este modo, como que la cuestión de la participación y también el mapeo colectivo se presta mucho, ¿no? Es como una herramienta que por ahí llama la atención y bueno, es muy didáctica y la verdad que a mí me ha servido mucho. Eh, Hay un manual ahí muy interesante de mapeo colectivo de los iconoclasistas. Está bueno, pero está bueno utilizarlo como base y después de ahí, como todas las cosas, ¿no? Ir modificándolo de acuerdo al contexto y a cuestiones particulares de cierto territorio o grupo social donde uno vaya a trabajarlo. Y bueno, la participación sí, lo bueno es bueno, se trabajó con gente de ahí del lugar, hay como 4 o 5 personas que son de alguna manera los que están liderando este proyecto de la Universidad del Monte, y bueno, ellos se apropiaron de todo esto del mapeo, entonces ellos mismos son los encargados de hacer la difusión, de invitar a gente para que participe, de bueno, hacer mensajes a través de la radio, distintas metodologías que han ido utilizando ellos para poder ampliar la participación. Y bueno, la idea con el libro, por ejemplo, el libro que pudimos publicar, era que ellos mismos puedan hablarlo, puedan escribirlo. Lo de la escritura es un tema complicado porque, bueno, hay muchos que por ahí todavía, sobre todo la gente grande, no sabe mucho el español,
son comunidades, el pueblo wichí todavía es un pueblo wichí hablante, utilizan muchísimo su lengua, las personas mayores casi que no saben hablar el español, o lo saben hablar, pero no lo saben escribir. Entonces lo de la escritura es un tema muy lindo también porque bueno, se está como, no perdiendo, la palabra no es perder, pero pasa que con todo esto de la discriminación, por ahí ellos cuando salen de la comunidad tienen mucho miedo de poder hablar en su lengua, son poblaciones que vienen siendo castigadas desde la época de la campaña del Chaco y los sucesivos gobiernos que bueno, no le dan soluciones a sus problemas y de algunas cuestiones básicas, ¿no? Como es la salud y el agua, cuestiones mínimas que todavía no se les puede resolver. Entonces, bueno, con todo esto de la lengua, por ahí con el libro se buscó que ellos mismos que pueda salir en la lengua wichí, algunas cuestiones lo pudimos hacer, otras cosas no. Se pudieron recuperar algunos nombres de plantas en wichí que estaban olvidados. Y bueno, ya me fui un poquito del tema, estamos con la participación, pero un poco por ahí viene Dentro de los mensajes, Martín, que pone, bueno, Solana pone, lo que decís me recuerda a la polémica en torno a las donaciones que hizo Santi Maratea, un influencer, respecto a llegar a un territorio y eso, ¿no? Bueno, justo Santi Maratea llegó justamente a esta comunidad. Quienes conocieron todo su caso fue acá en esta comunidad de Misión Chaqueña. Y bueno, él llegó con todas las buenas intenciones, hizo una campaña bárbara, no sé cómo hizo para juntar tantos millones de pesos, porque la intención era, o la campaña se convocó para conseguir camioneta o ambulancia para esta comunidad. Entonces, ahí donde como entra un poco el conflicto por esta cuestión de convocar, de hacer la publicación, no con algún grupo en particular, sino con la comunidad en general. Entonces, hoy con las redes sociales, obviamente, la gente de la comunidad se enteró de toda esta campaña y bueno, cuando llega Santi a Misión Chaqueña con las camionetas, llega con una fundación, y ya cuando entra a esta fundación la gente lo empieza como a dudar un poco de toda esta campaña, y bueno, hubo ahí como un conflicto que no quiero mencionar tanto, digamos, desde mi punto de vista, pero igual de todas formas fue público, ¿no? Fue un tema público que bueno, tuvo que ir hasta la policía para poder sacar a Santi Maratea de ahí del lugar. Pero bueno, son cuestiones que son difíciles, son muy sensibles y que tiene que ver con todo este recorrido y toda esta historia que vienen sufriendo las comunidades y que bueno, que de algún modo ellos tienen ganas de trabajar en un montón de proyectos, pero ya no quieren tantas donaciones, ¿no? Sumo Martín, a tu trayectoria en este tema, que te felicito por la manera con la que, primero, lo vas presentando en un relato que es súper interesante ir escuchándolo para ponerse en situación. Creo que una de las cuestiones que vos mencionás allí, en línea con esto del mapeo colectivo, de esta dificultad de incorporar herramientas, como puede ser un mapeo colectivo, como puede ser un sistema de información geográfica, una georreferenciación de lugares, ceremonias, espacios importantes en esa territorialidad, que te sirven y que vos mismo decís que de alguna manera, al acercarlo a la comunidad lo va como apropiando, absorbiendo y les parece que puede ser una metodología. En eso, sin lugar a dudas, tu capacidad a la hora de ponerlo es clave en presentarlo y en que se sientan cómodos con una metodología,
cosa que me parece que es la primer clave de cualquier proceso de este tipo. La segunda cuestión, los tiempos que se tienen para estos trabajos que no son de un día para el otro, no los podríamos incorporar en un proyecto de 6 meses para poder desarrollarlo, fracasaríamos, como alguna vez por ahí nos pasó en algún proyecto al noroeste de Córdoba, cuando tratábamos de bajar rápidamente, y los tiempos son distintos para bajar al territorio, para lograr esa confianza necesaria, y que vos decías, bueno, el diálogo, el conversar, el lenguaje, ¿no? La distancia en el lenguaje y la mirada, me parece que también eso requiere de un tiempo, de un ida y vuelta que es diferente inclusive al ritmo de vida que por ahí vos mismo debes llevar ahí cerquita de Salta y ir en esos tiempos, que me parece que es súper, súper importante para poder de a poquito ir avanzando, inclusive en la lógica de lograr algunos resultados y de poder incorporarlo en la dificultad de lo que te pide la propia academia, la lógica del doctorado, de ir avanzando. Me parece que ahí esos desafíos son súper complejos y me parece que lo estás llevando súper bien. Entre paréntesis, no te olvides de ir relatando, escribiendo, sistematizando todo esto porque es muy jugoso para tu doctorado, no te lo dejes para adelante, anda haciéndolo mientras tanto. Pero me parece que esa forma de trabajarlo como proceso, donde hay un ida y vuelta, a mí cuando ibas hablando me recordaba, yo tuve la suerte de recibir un estudiante que era mexicano, Simón, que vino de intercambio de desarrollo, él estudiaba desarrollo indígena en México. Fuimos a Formosa, compartimos con la comunidad Cuom de allá, también estaba la comunidad Wichí y Pilagá, creo que eran las 3 etnias que había. Tuvimos una visita corta, pero visitamos los estudiantes que eran indígenas y que estudiaban diferentes carreras en la universidad. Yo lo acompañé, el protagonista era Simón, tenía un manejo, tenía varias lenguas indígenas, entonces enseguida él se puso a charlar con todos los estudiantes, y a mí lo que me sorprendía era la capacidad que él tenía para comentar algo y hacer como un relato de la vivencia, de cómo él llegaba y les contaba lo que hacían, bueno, contaba algunas particularidades de México, y cómo el ida y vuelta con la comunidad indígena, con estos estudiantes que estudiaban contador público, enfermería, un montón de carreras, ¿no? Y de golpe el relato de las experiencias, de cómo hablaban del río, de los animales, de la vida, de una manera tranqui, despacio, ¿no? Con otro ritmo, y cómo no sé si eran alegorías o vinculación con lo natural permanente en su modo de vida, te pintaba de alguna manera por dónde iba su camino. Y me parece que eso también no es tan fácil de ponerlo en la mesa y de aprenderlo, sino que es algo que al compartir vas detectando que por ahí va el camino para comunicarte y para que haya un ida y vuelta con la comunidad. Bueno, contanos un poquito cómo fue ese proceso tuyo. Sí, mira, con esto que comentas, no sé, te pregunto por las dudas si Simón, si te acordás de qué universidad venía de México o no, si venía de la Universidad Veracruzana o no. 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 Ya me voy a acordar, él tenía, el papá y la mamá eran de 2 etnias distintas, maya y no sé qué otra, y estudiaba desarrollo indígena, esa era la carrera que él hacía. Ya voy a repasar en qué universidad estaba. Qué fuerte el nombre, me quedé pensando, ¿no? Desarrollo. Es como, teóricamente al menos, en contenido. Sí. Pero bueno, esto es lo que le pasó a Simón y lo que vos veías ahí, Javier, y tiene que ver justamente con toda esta memoria biocultural, porque entre los pueblos hay como cierta cercanía que seguramente ahí conversando entre ellos, entre ambos, entre la diferencia hay como un punto en común y tiene que ver con toda una historia compartida de muchísimo tiempo atrás. Y bueno, justamente de esto habla este concepto de memoria biocultural,
y bueno, esta cercanía, ¿no? Entre ellos con la naturaleza, el río, los animales, que es lo mismo, si uno escucha hablar a Simón o escucha hablar a Alberto de acá de Misión Chaqueña, es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces tiene que ver con esa memoria biocultural. Y después, bueno, ahí dejaste como varias líneas, Javi, que son como muy interesantes. Esto que comentabas de, bueno, de estos fallidos, de que en estos lugares por ahí no se podría trabajar de esta manera, con proyectos cortos de 6 meses. Me parece que el desafío está en encontrar estos espacios que ya vienen trabajando y en hacer redes. Por eso esto, la Universidad del Monte, de poder hacer esta red interactoral, es súper importante para cuando alguien quiera, porque la misma gente de la comunidad está abierta a poder hacer diferentes proyectos, ¿no? Con todo el respeto, con la diversidad, bueno, con los objetivos que ellos tengan, pero hay ciertas cuestiones que por ahí ellos se les dificulta trabajar, entonces aceptan que vaya gente de afuera a trabajar ciertos proyectos. Entonces, poder fortalecer estas redes a través de diferentes espacios me parece fundamental. Y si en algún momento, no sé, la licenciatura en Desarrollo Local Regional o alguna cátedra se interesaría en poder trabajar algo con la Universidad del Monte, yo creo que no habría ningún problema y estoy dejando ahí en una Ya lo estamos indirecta pensando, olvídate. de Muy trabajar bien. un proyecto de 4 meses, de 6 meses. Creo que no habría ningún problema porque ya hay un proyecto, ya hay como un espacio trabajando medianamente organizado, ya hay cierta red que falta fortalecer, pero bueno, estas redes para mí salvan esas dificultades, que no es lo mismo llegar a trabajar a la Universidad del Monte o, no sé, al MOCASE, Movimiento Campesino Santiago del Estero, o a otras organizaciones que haya, que ir a trabajar a una comunidad así casi al azar. Bueno, eso me parece que sería muy difícil y no lo recomiendo. Eh, pero bueno, a través de estas redes es que se facilita el trabajo y que está bueno. Y bueno, a mí me pasó eso en realidad. Yo logré conocer a través de una fundación que pude viajar a unas comunidades, conocí este proyecto de la Universidad del Monte. Entonces eso me facilitó, pero muchísimo, poder trabajar mi proyecto ahí. Y después, bueno, sí hubo como muchos traspiés entre medio. Recuerdo una vuelta que estaba haciendo uno de los primeros talleres que había hecho de mapeo colectivo, bueno, con estos 4 investigadores comunitarios, que le digo yo, investigadores comunitarios, a la gente del lugar que se apropió del mapeo. Para ellos había que comenzar con la gente mayor, con gente grande. Entonces se invitó sobre todo a abuelos y abuelas, llegaron principalmente abuelos, varones, por ahí las mujeres no participan tanto, bueno, es distinta por ahí la relación para poder llegar a su participación. Eh, pero se acercaron estos abuelos tan mayores de 80 años, 90 años, 70 años, y, y bueno, en un momento estábamos hablando sobre algunos espacios, o yo pregunté sobre si había unos espacios donde se hacían ciertas danzas o ceremonias, cuestiones así, y, y bueno, en un momento hay como una pausa, un silencio grande, y como que empiezan a hablar en wichí, ¿no? Ahí cuando quieren decirte algo que no quiere que sepa, empiezan a hablar en wichí, ¿no? Y empiezan a hablar entre ellos y hay un silencio y bueno, viene un señor, un don, y me dice, no, Martín, pasa que, bueno, el abuelo Luciano se llama, el abuelo Luciano, eh,
dice que en este momento hay espíritus, o no sé si fue espíritu la palabra que dijo, que están aquí en este lugar y no quieren que hablemos de estos temas. Entonces, bueno, uno se encuentra con eso y ¿qué hago ahora, no? Es como que se te cae el mundo abajo y bueno, es tratar de por ahí poder identificar estos temas sensibles y no trabajarlos de golpes, trabajarlos con el paso del tiempo y bueno, es todo un tema, ¿no? Yo hace 5 años ya que estoy ahí y, y siento que falta todavía muchísimo por hacer, cierto que hay temas que todavía no los puedo hablar y que probablemente no se vayan a hablar porque ellos no quieren y está bárbaro, digamos, esas cuestiones no tienen que salir, no es necesario que salgan en el mapeo, eh, y otras cuestiones que sí. Entonces tiene que ver con estos detalles que uno se va encontrando en estos territorios y los va trabajando, ¿no? Son datos off the record, digamos, que no se pueden pasar. Simón era de la Universidad de Chiapas, México, Claro. y la licenciatura es en gestión y autodesarrollo indígena. Ajá. Ahí estaba. Estamos hablando de 2010, por allá. Por eso tuve que rastrear en el mail y me tuve que ir muy lejos para encontrarlo. Bueno, yo cuando fui, ¿se acuerdan que fui de intercambio a México? Y llegué a la Universidad Intercultural, Universidad Veracruzana Intercultural, y la carrera se llama Gestión Intercultural para el Desarrollo. Ahí tenés, Caro, Sí, qué fuerte. Eso estoy un pensando en la poquito. palabra gestión, en desarrollo. Es como, bueno, estaría bueno como charlarlo. Sí, Capaz que sí, sean sí. otras perspectivas, pero son Pero interesantes. también, por lo que decía Javi, me parece que era algo similar a esta Universidad de Chiapas. Y en México, bueno, hay mucho trabajo de estas universidades interculturales, que muchas tienen sedes en los propios territorios indígenas, y bueno, es como una llegada muy fuerte de la universidad, pero tienen otra perspectiva de trabajo, otra forma de hacer sus trabajos finales, evaluaciones colectivas, bueno, un montón de metodologías que están muy interesantes para trabajarlas, ¿no? Sí, en esto que decís, Martín, también rescatar de la presentación, que todo el tiempo donde presentabas tu material era, bueno, no me acuerdo específicamente cómo estaba, pero era como material colectivo, comunitario, como siempre haciendo énfasis en eso, que me parece que es una manera de visualizar cómo debieran ser. Incluso eso a mí me trae como preguntas de esto de la propiedad comunitaria, cuando vos hacías ese mapeo y tenías la propiedad privada y la comunitaria, y cuáles son, porque uno viste que va muy, muy ciudad, muy urbano todo, cuáles como las normativas que dan como algún respaldo a eso, porque viste, por lo menos acá en Argentina la parte comunitaria en el territorio no está como tan incorporado, sí, por ahí en Uruguay, pero bueno, que cuentes eso, si Claro, podés. sí, se está trabajando hace ya, creo que del 2016, 2015, en una ley de propiedad comunitaria de la tierra. No existe esa figura legal hasta ahora y bueno, es un proyecto que los gobiernos vienen prometiendo hace tiempo, que se ha trabajado muchísimo en diferentes asambleas, en distintas comunidades de todo el país, que hubo un trabajo muy, muy grande, un esfuerzo pero grandísimo y bueno, todavía no se ha podido incorporar a la agenda pública ese tema. Lo que sí hay, bueno, hay como una ley de emergencia territorial que se llama, eh, que es del año 2006, si no me equivoco, que esa ley lo que hizo fue eh, paralizar todas los desmontes, estaba por decir, no son desmontes, bueno, no me sale la palabra, como la expulsión de las comunidades de sus territorios, eh,
hasta tanto no se haga todo un relevamiento de todas las comunidades que hay en el país. Entonces, en 2006, esa ley tenía una duración, que era una duración de 4 años. Una ley de emergencia tenía 4 años, y en esos 4 años se tenía que hacer relevamiento. Bueno, no se logró hacer ese relevamiento, y cada 4 años o 3 años se viene renovando la ley porque no se termina ese relevamiento. Y ese relevamiento implica que, bueno, van unos técnicos del Estado, van a la comunidad, hacen algo parecido a un mapeo, muy similar a este mapeo, y bueno, de la comunidad le cuenta, bueno, este territorio llega hasta acá, porque acá usamos esto, y bueno, llegamos hasta el río para esto, y bueno, y se delimita un espacio específico. Luego a las comunidades les tiene que llegar una carpeta técnica donde el Estado de algún modo certifica que esa comunidad tiene la posesión de ese territorio. Pero hay mucho conflicto con eso porque hay muchas comunidades que están en territorios privados, o que por ahí les reconocen solamente, no sé, 100 hectáreas, y bueno, el uso que hacen ellos, sobre todo la comunidad de Wichí, es mucho más, como se vio ahí, todos estos senderos de uso del monte, es mucho más amplia que su propio territorio. Bueno, hay diferentes factores en distintas comunidades que complican este trabajo. Eh, y bueno, hacía como 5 años que estaba paralizado todo esto, que no le entregaban una carpeta técnica a nadie, y ahora se empezó a mover un poquito, por lo menos lo que conozco de esta zona, hace un año que se le vienen entregando estas carpetas técnicas, pero el problema es que llega hasta ahí. La cuestión llega hasta ahí, y es un reconocimiento a media, no es un reconocimiento legal, sino es como casi la palabra del Estado que reconoce que cierta comunidad está en un territorio determinado, eh, y que hasta tanto esté esta ley, no se lo puede desalojar. Entonces eso, bueno, sirve un poco para evitar desalojos, aunque de todas formas cada tanto hay algún desalojo, pero bueno, de algún modo le ha puesto un freno a esto. Y mientras tanto se está trabajando en esta ley de la propiedad comunitaria de la tierra. Hasta que no salga esta ley, este conflicto va a continuar, no se le ve mucha resolución. Y, y bueno, yo la verdad no tengo como muchas esperanzas de que salga esta ley por estos conflictos que hay, sobre todo con algunas empresas grandes, ¿no? Dentro de los comentarios que hay en el chat, te los voy leyendo, Martín, también para que Sí. sigamos reflexionando. Malena plantea: creo que esto es lo rico de consolidar estas redes y poder sostenerlas para seguir pensando y construyendo nuevos proyectos, siempre desde el respeto y con la participación activa de las comunidades. Muy interesante el proyecto. Solana coincide con Malena y Solana plantea: claro, además, supongo que la forma de relacionarse en México o Bolivia para con las comunidades indígenas es muy distinta a la nuestra. Tengo entendido que son más reivindicativos y menos invisibilizadores. Sí, bueno, ahí esto que decía Malena de las redes, claro, sí, totalmente coincido. Fundamental consolidar estas redes, y a la hora de poder trabajar en una tesis, en un proyecto de extensión, lo que sea, poder trabajar, poder identificar estas redes y estos espacios de trabajo. Y acá en Argentina, bueno, también es hay muchas diferencias dentro de todo el campo de los pueblos indígenas, con respecto al norte y al sur, por ejemplo. Eh, en los mapuches por ahí tienen todo un trabajo que por ahí han podido acceder a la universidad pública, y bueno, por ahí tienen otra formación, y bueno, un trabajo reivindicativo muy fuerte. En estas zonas
acá al norte de Salta también hay zonas que son de las tierras altas, más de la puna, que su conflicto es con minerías, y hay otras zonas de tierras bajas, chaqueñas, que el conflicto son con el agronegocio, y que quizás, como esto del boom de la soja, principalmente, que viene de la década del 90 y del 2000, es como que recién se están como pudiendo organizar y ser más visibilizados. Quizás las comunidades mapuche o los pueblos andinos son más visibilizadas desde hace más tiempo, ¿no? Creo que Malena, ¿alguien levantó la mano? Sí, Male, un poquito bajito, pero vamos a hacer el intento. No me anda muy bien el micrófono. Bueno, nada, la verdad que me parece muy, muy interesante el proyecto y me quedé como pensando un par de cosas. Particularmente me copó mucho, y creo que es algo que surge también de la metodología del mapeo colectivo, esto de ver las distintas formas de experimentar y de vivir el territorio, que me parece que y de representarlo, que van más allá de pensarlo de una manera funcional o del uso del territorio, desde justamente pensarlo desde lo vivencial y desde lo colectivo. Y en esto que decían también recién de la legislación y de las leyes, por ahí creo que lo que hace que entre tanto en conflicto es que la forma en la que en la que ellos no solo hacen uso, sino que viven el territorio y que lo habitan, es eso lo que entra tanto en contradicción con la forma en la que está pensado el territorio desde la legislación, desde la propiedad privada y demás, que entonces hace que esos límites, la forma en que se construyen esos límites, son diferentes y totalmente contradictorios. Y bueno, claramente hay una simetría de poder que hace que una forma se imponga sobre la otra, ¿no? Y bueno, en realidad otra cosa que no está necesariamente relacionada, pero era más una pregunta, hacia el final cuando hablas de la bibliografía decías que por ahí no usabas mucho el concepto de buen vivir o de usarlo con cuidado, justamente porque no era un concepto de estas comunidades. Entonces me quedé pensando, bueno, si habías pensado o si habías trabajado algunos conceptos, algunas ideas o cómo ellos lo piensan, lo viven, que no sea esta idea de buen vivir o pensar de otra manera, no sé. Con respecto a lo primero que mencionaba, sí, por ahí este conflicto que es más con el Estado, con estas diferencias de ver y pensar el territorio. Bueno, sabemos que todo el territorio nacional está todo dividido en parcelas y bueno, esto es un tema porque las comunidades que tienen por ahí su parcela propia, que en estos casos, por ejemplo, en esta zona, acá creo que hay en este municipio 4 o 5 comunidades que tienen la propiedad de la tierra, y las tienen, creo que de las 5, 4 las tienen, porque en la época de la campaña del Chaco y momentos posteriores, hay una iglesia, una misión, las misiones anglicanas que llegaron por estos territorios, fueron comprando tierras, y fueron comprando tierras también a grandes empresarios que en ese momento, sobre todo, tenían ingenios azucareros, sobre todo. Y bueno, estas misiones anglicanas compraron tierra para hacer sus misiones dentro de los pueblos wichí y de las comunidades indígenas de la zona. Y luego hubo como un momento, finales de los 80, en donde algunas comunidades empiezan a organizarse y empiezan a reclamar estos territorios a estas misiones anglicanas. Y bueno, algunas misiones le han devuelto la tierra,
Entonces los que tienen la propiedad de la tierra es porque estas comunidades le han donado, entre comillas, legalmente es una donación, pero en realidad le han devuelto la tierra a estas comunidades. Y creo que solo hay una que por algún conflicto con una empresa, bueno, la provincia pudo expropiar esa tierra y dársela a la comunidad. O sea que hay cuestiones legales que por ahí se podrían hacer en realidad. La provincia tiene la facultad de expropiar tierra donde estén asentadas comunidades indígenas y dársela a las comunidades. Pero bueno, es algo que difícilmente suceda. Y lo otro con respecto a la bibliografía y el buen vivir, no, todavía sigo como buscando un poco estos conceptos que por ahí tienen más que ver con el uso de la tierra y el monte, ¿no? Ellos todo el tiempo, su relación es con el monte, la palabra que utilizan es monte, ¿no? Porque el monte para nosotros es vida, el monte para nosotros es el supermercado, porque de ahí sacan algunos alimentos, medicinas. eh, el monte es todo para ellos. Eh, entonces, por ahí, bueno, es un gran desafío como por encontrar, sobre todo para la academia, es un problema más bien nuestro, no es algo que ellos se estén preguntando, ¿cómo llamamos a esto? ¿Cómo llamamos a aquello? Pero bueno, es una cuestión que por ahí tenemos que cumplir con los doctorados, con las carreras, y ya llegará el momento de poder encontrar un significado, pero por ahí se pueden como sacar cositas del concepto de buen vivir, de esto de la memoria biocultural, conceptos de saberes locales, de todo esto de colonialidad, bueno, de Porto González, bueno, hay como cuestiones que uno puede ir sacando y armarse su propio marco teórico y concepto a partir de una experiencia y un territorio determinado, ¿no? Vamos a sumar dentro del espacio, Martín, si vos querés compartirlo, el PDF, que ahí salen también la biografía, así lo podemos subir al campus virtual. Dale, sí. También hay un documentito, un artículo de un libro, el libro se llama Naturaleza y Conocimientos en Tensión, aportes al debate ambiental de las ciencias sociales. Hay un artículo que también quiero subir, lo que va tocando un poco esta temática del desarrollo del territorio, diversidades y conflictos de Mabel Manzanal, que me parece que en esta temática puede hacer un aporte ahí valioso, con casos vinculados a la movilización de organizaciones sociales, ambientalistas e indígenas, un caso de Jujuy en disputa y un caso de vitivinicultura en San Juan, que es un textito que también, contando casos, va un poco en esta búsqueda de conceptos, de la mirada del desarrollo y los posibles desarrollos, que me parece interesante para el debate, ¿no? Lo has leído a Manzanal, vos seguramente, Martín, en tu trayecto. A Mabel sí, ese artículo en particular no lo recuerdo, pero sí, Mabel. Sabes que es nuevito, es del año pasado y me parece que una compilación interesante. Yo ahora, mientras vamos charlando, voy a tratar de ponerles, inclusive para que también lo tengas, Martín, el lugar de donde se pueden descargar algunos artículos y está este artículo del libro que me parecía interesante para sumar. Buenísimo. También, bueno, puedo sumar, hay mucha bibliografía local también de acá de Salta, que surge de la Universidad Nacional de Salta y que creo que en el PDF ahí no está, pero bueno, yo puedo completar ese PDF con alguna bibliografía más bueno, para conocer. Hay algunos artículos o libritos así bien cortitos que por ahí está bueno que resume un poco todo este contexto y la situación de las comunidades de acá, sobre todo en cuestión de uso de la tierra, propiedad de la tierra. Bueno, hay cuestiones
que puedo ahí compartirles. Sí, te cuento, Martín, que estamos en esta etapa final, estamos armando con el Javi un repositorio que lo hacemos todos los años para los trabajos integradores finales, así que si los tenés en PDF o en algo y nos los compartís, nosotros los subimos al aula virtual, así los y las estudiantes también pueden ir descargándolo y viéndolo. Y si no, yo te voy a pedir que me pases como esos recortes que pusiste en las últimas diapos de la Biblia recomendada. Así Dale, hacemos la búsqueda y los voy subiendo. ¿Sí? dale. Y después, bueno, Caro Sí, yo tengo los libritos. tiene un ejemplar de este librito que pudimos sacar y que, bueno, no está digital, tenemos que hacer ahí el trámite para hacerlo digital, pero bueno, de mientras, igual ahora todavía no hay presencialidad, pero estaría bueno dejar un ejemplar en la biblioteca de la UNBM Sí, para yo lo que tengan llevo. el acceso. Después organizamos entre nosotros y llevo un ejemplar y bueno, si quedan algunos ejemplares les aviso si alguno quiere y hacen el negocio acá con el representante de la Universidad del Monte. No hay negocio. No, pero Si muy hay bueno. negocio, hay conflicto, no te metas en ese tema acá. Eh, bueno, No, bueno, pero hay que hacer un intercambio. un intercambio, ahí está, un Ahí intercambio. está, no es negocio, es intercambio. Más un trueque, vamos más un trueque. Bueno, Martín, muchísimas gracias por la participación. Nos queda letra para seguir reflexionando en esto y cuestiones a seguir pensando y volver a encontrarnos en alguna otra oportunidad. Ha sido muy, muy valioso tu aporte y es como que también va a quedar plasmado, como te decimos, dentro del espacio curricular para que lo podamos profundizar desde diferentes miradas. Así que muchas gracias. Sí, y anda programándote a octubre 2022 para la clase del año que viene. Bueno, sí, Capaz, presencia. ojalá, sí, ojalá. Hoy, sí. No, bueno, muchas gracias por invitarme, un placer realmente. Y bueno, queda abierta la invitación eh, para la cátedra, para la licenciatura, para algún estudiante que quiera hacer su trabajo final o quiera acercarse a conocer esta experiencia. Eh, podemos trabajar en estas redes, en estos vínculos con la Universidad del Monte. Así que bueno, abro esta invitación que no la hablo de parte mía, sino yo sé que los compañeros y compañeras que están en el monte eh, van a estar de acuerdo en poder trabajar cosas con ustedes. Así que dejo la invitación abierta y bueno, muy buena la materia, la cátedra, buenísimo. Y espero que la sigan haciendo, ¿no? Todos los años. Sí. ¿Sabes qué, Martín? Si querés voy a dejar tu mail, así los chicos, las chicas pueden después por las dudas, por cualquier cosa contactarte, escribirte. Dale. Entonces les paso el PDF y, Dale. Si y tenés bueno, algunos artículos descargados, genial, si no, vamos buscando los links. dale, les paso algo ahí puntual, algunos Dale. artículos puntuales para compartir. Bárbaro, Martín, muchas gracias. Abrazo grande y ya nos veremos presencial, ya iremos de visita por allá o vendrás para este Sí. lado. Dale, con El mucho gusto. proyecto tiene que ser para ir para allá, ¿o no? A conocer la Universidad del Monte. Sí, sí. Bueno, 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 Martín, gracias. muchas te gracias. despedimos. Gracias. Chao. Chao, Gracias chao. a todas. Chao, chao. Bueno, gente, vamos cerrando el día de hoy. Tenemos con Caro ya una charla de plan de estudio de desarrollo. Me tengo que ir para el campus corriendo para llegar a las 6 de la tarde. En todo caso, cualquier duda o consulta, hemos abierto más tiempo para el práctico número 2, por lo cual está abierto, van a estar unos días más para que tengan tiempo de cargarlo. Y cualquier consulta o novedad la pueden hacer por el grupo de WhatsApp o por el campus, como quieran, ¿sí? Sí, y la idea es que nos encontremos el martes que viene, martes 26, para hacerles la presentación de lo que va a ser el trabajo integrador final. Vamos a hacer
ver cómo fueron las entregas y demás. No creo que nos dé tiempo para unas devoluciones, pero sí para charlar la consigna del trabajo integrado. Vamos con esa idea y no vamos a incorporar nuevos temas, sino que la intención es lo que nos queda del año, poder avanzar en ese trabajo integrador, tener algunos idas y vueltas, que nos sirvan los espacios para ir discutiendo el avance en ese trabajo. Por supuesto, en estos días, si pueden entregar el trabajo práctico 2, bárbaro, ¿sí? Sí, hay algunas entregas ya hechas, así que bien por eso. Bueno, y nos vamos comunicando. Mientras tanto, igual aprovechen o tengan en cuenta para el martes que viene, traer las dudas de los temas vistos y demás. Así vamos afinando eso. Bueno, quedamos así. Buenísimo. Bárbara. Buenísimo. Bien, gracias. Gracias, nos vemos, chao, chao. Adiós. Chao, hasta luego.